Buenas tardes, mi nombre es Mayra Monsalve Castilla, estudio en la Universidad del Signo Seccional Cartagena. Estoy cursando segundo semestre de Derecho y el día de hoy les voy a leer un documento el cual tiene como título Acercamiento a los debates jesuitas en Villa de Santiago de Cali, un estudio de prensa 1849-1850. Bueno, primeramente, poco después del Concilio de Trento, es creada el Orden de la Compañía de Jesús, denominada por muchos siglos como el ejército personal del Papa. Su historia como congregación religiosa en la América Hispana y España estuvo matizada por un cúmulo de enfrentamientos con el poder monárquico en el siglo XVIII y el poder civil republicano en el siglo XIX. La historia de sus expulsiones y resistencias es bien referenciada en la historiografía latinoamericana. Sin embargo, para el caso de la historia decimonónica de la Nueva Granada, son pocos los trabajos que estudian el breve paso de la Compañía de Jesús por el territorio neogranadino entre 1844 y 1851. En el caso de Santiago de Cali, periódicos como el Sentimiento Democrático y el Ariete recrearon un intenso debate en torno a la pertinencia del arribo de la orden jesuita en la ciudad. En muchos artículos no solo denotan apoyo y desaprobación, sino que describen las opiniones que se tejían alrededor de la coyuntura política de la época, referente al enfrentamiento entre sectores liberales y conservadores. La Compañía de Jesús nació cuando la fe católica se encontraba debilitada por los movimientos protestantes indicados por Martín Lutero en el siglo XVI. Durante 150 años y gracias al poder conferido por el Concilio de Trento, los jesuitas controlaron los mayores centros de enseñanza en Europa y expandieron su labor misional a territorios como América, el sureste asiático. En estos se encuentran Filipinas, Japón e India y las costas africanas. La historia de la Compañía de Jesús está marcada por una constante oposición de su labor, especialmente en los países católicos, en parte debido a la devoción de la orden que tenía por el papado, lo cual generaba inconvenientes de obediencia y fidelidad en los estados patronales. Después de casi 80 años de destierro, la Compañía de Jesús vuelve a Nueva Granada en 1844, gracias a las gestiones e invitación del gobierno conservador de Pedro Alcántara Herrán y el arzobispo Mosquera, porque así se hicieran cargo de las misiones y de la evangelización de los llanos y de algunos seminarios, pues el arzobispo consideraba a su clero como instruido en los ámbitos moral e ideológico, autorizando el Congreso su llegada. La decisión tanto del Congreso como el Poder Legislativo originó en el país una oposición violenta en las filas liberales y entre algunos conservadores, al ver a los jesuitas como posibles instrumentos al servicio de una propaganda política de ideas reaccionarias, ya que la compañía para muchos representaba una sociedad política de carácter permanente, en lucha con los gobiernos libres y sus ideas de renovación social. Paradójicamente, no solo los políticos liberales se opusieron a la llegada de los jesuitas, pues el clero bajo los veía con malos ojos al interponerse la compañía en sus posibilidades de ascender a la jerarquía eclesiástica. Con el ascenso de José Hilario López al poder en 1853, el liberalismo surge pues de una claridad de la separación de las dos potestades y considerando a los jesuitas como los más encarnizados enemigos del momento. Juan Pablo Restrepo, 1987-568, muestra que los primeros ataques de la Compañía de Jesús provenían de la prensa liberal. En consecuencia, el superior ordena y expresa a través de una carta al presidente López la obediencia de la compañía al gobierno y su no participación en política de la Nueva Granada. A pesar de la anterior declaración, el 21 de mayo de 1851 es decretada la expulsión de
el orden de los jesuitas, concediéndoles 48 horas para abandonar el país. La causa arguida de la expulsión era la aún vigencia del decreto de la expulsión de los territorios de ultramar, radicada por la cédula real de Carlos III en 1767. Paradójico argumento en un país que se suponía que buscaba erradicar a las influencias coloniales. La respuesta a las acusaciones de los sectores liberales lanzaban en contra de los jesuitas no se hizo esperar, por lo menos en la prensa de Villa de Santiago de Cali, en donde el periódico El Ariete, en tendencia conservadora, reclamó por los ataques contra la compañía, así como el maltrato del que eran objetos los jesuitas, a los cuales defendía por el labor misional y moral que en 3 siglos la existencia habían liderado por las colonias. Como una muestra de la presente cita, en varios periódicos que circulan escritos en la capital de la República por los ojos proclamados en la decantada democracia, hemos visto con una mayor indignación, horror en el denominado suramericano, artículos que escandalizan a la santa moral granadina. Tales son los liberos más infamantes contra los ministros de santuario, contra los apóstoles de la verdad, esto es, contra aquellos varones virtuosos y ejemplares que saben desempeñar altamente su ministerio apostológico como ministros de la Compañía de Jesús. Para los sectores liberales, el temor hacia la Compañía de Jesús radicaba en la incidencia que tenía el orden en la política y en la educación neogranadina. En muchos sectores en los cuales podía llegar e incitar a una posible oposición del gobierno. El miedo no es contra los religiosos jesuitas, sino hacia las masas. El pueblo que, al ser más importante mayoría constitucional, podía usar serios trastornos si eran adoctrinados por los religiosos. Villegas, 1981-52. Por los sectores conservadores o simplemente defensores de la compañía, esta clase de acusaciones trascendían en el orden mundial, en la medida en que también se atacaba la moral cristiana, que era estandarte y de la orden jesuita y en el fondo de cualquier corporación religiosa, al ser considerados estos apóstoles y mensajeros del mensaje de Dios en la tierra. La defensa de los jesuitas lleva a muchos sectores que le lideran a criticar y en muchos casos a atacar el régimen y reformas liberales lideradas por José Hilario López, a quien acusan de implantar un despotismo administrativo y político que iba en contra de los principios democráticos del Estado, como muestra el siguiente documento publicado en el periódico El Ariete. La arremetida contra los jesuitas llegó incluso a poner en entredicho a aquellos religiosos del orden. Para el Partido Conservador, por obvias razones, defender a los jesuitas representaba oponerse al Estado liberal y a su vez generar polémica entre el pueblo por los supuestos ataques a la moral que lideraba el liberalismo que iban en contra de la Constitución de las leyes nacionales. Finalmente, ya radicado el decreto de expulsión, la mayoría de los miembros de la compañía partieron a países cercanos como Ecuador y Jamaica. Sin embargo, el orden volvería en 1858, cuando el presidente Mario Espina Rodríguez derogó el decreto de expulsión fomentando su regreso, por ser expulsados nuevamente por Mosquera en 1863, con el decreto de extinción de órdenes religiosas, volviendo posteriormente al país de la firma del concordato. Santa Librada y los jesuitas, la polémica de Cali.
En el caso de Villa Santiago de Cali, la polémica en torno a la Compañía de Jesús no se hizo esperar, pues hacia 1848 circuló en la ciudad una carta firmada por algunos padres de familia, quienes reclamaban presencia de los jesuitas en la ciudad para que hicieran cargo a los colegios de Santa Librada. Para que se hicieran cargo en los colegios de Santa Librada. Esto generó una fuerte oposición en algunas sociedades democráticas y sectores liberales, quienes arguían que los padres franciscanos podían cumplir las mismas funciones y actividades para las cuales se estaba llamando a la compañía. La posición contra los religiosos jesuitas no nace solo de la pertenencia a la Compañía de Jesús, sino que a la vez de su procedencia española, pues para esta época aún en el país se sigue pensando en una posible reconquista de España, justo en el momento en el que medidas liberales trataban de acabar con la herencia colonial hispana respecto al manejo del colegio de Santa Librada. La polémica se generó en el sector de la población que no veía necesaria la presencia de la compañía, teniendo en cuenta la constante presencia de la Orden de San Francisco de Asís de Cáliz, la cual era bien conocida por fundar el Colegio de Misiones en el siglo XVIII y por sus participantes en las jornadas de independencia. La contestación del artículo de sentimiento democrático no se hizo esperar por parte de aquel sector que apoyaba el llamado a los jesuitas en la ciudad. En el Ariete del 20 de octubre de 1849 se publica una carta de varios padres de familia, remitida a su vez en la Cámara Provincial, rechazando las supuestas acusaciones contra la compañía y afirmando que el llamado a los jesuitas era parte de un infundado, pues no existía ningún documento ni resolución que probara que estos habían sido convocados para encargarse del manejo del colegio de Santa Librada, como se muestra en la siguiente cita. Aseveran los autores del artículo que desde que los jesuitas llegaron a la República se hicieron repetidas tentativas para traerlos a la ciudad, porque siempre ha encallado el proyecto. Esta aseveración es tan falsa como imprudentes sus autores al estamparlas, pues no presentaron resolución o acuerdo de alguna autoridad o corporación provincial o cantonal llamado a aquellos religiosos, ni menos representación de los vecinos de esta ciudad. Los remitentes del presente documento revelan la falsa denuncia que llega a los jesuitas en la ciudad, a la vez que defienden a la compañía por las supuestas acusaciones por las cuales han sido señalados desde el mismo Estado. La defensa parte de la realidad. El país parece que no se había tenido en cuenta en el momento de la expulsión tanto del trabajo misional como de la labor educativa que habían realizado los padres jesuitas no solo en Nueva Granada, sino también en el resto de las colonias. Ante la propuesta de los articulistas, el sentimiento democrático en encomendar la labor y el manejo del colegio de Santa Librada en el orden franciscana residente de la ciudad, los padres de familia que mandan en la contestación El Ariete mencionan en primera medida su admiración a las virtudes y al trabajo franciscano en la ciudad, pero manifiestan que el orden no se puede hacer cargo en el manejo, debido a la falta de religiosos, pues lo que poseían no daban abasto para sostener el Colegio de Misiones de San Joaquín. Finalmente, el temor de los sectores liberales hacia la Compañía de Jesús radicaba en ellos. Poseía una elevada instrucción cultural, eran dueños de grandes bienes y poseían influyentes amistades por el poder civil, configurando entonces una fuerza suficiente y poderosa para oponerse al gobierno de López.